¿Quieres jugar The Legend of Zelda Twilight Princess nativamente para iOS hasta 120 FPS? En este video te enseño cómo instalar Dusk, una versión del juego hecha directamente para iPhone o iPad que no requiere ningún emulador. Así que comencemos. Bueno, sin entrar en mucho tecnicismo, Dusk es una versión del juego de Twilight Princess que extrae el código del juego para que entonces pueda ser corrido por plataformas modernas como es el caso de iOS, Android, Windows o Mac. Esto significa que no es una emulación per se, sino que la propia plataforma puede correr el juego como si fuera hecho para, por ejemplo, el iPhone o el iPad, lo que significa que tendrá un desempeño increíble, mucho mejor de lo que sería con los sistemas de emulación. Ahora bien, antes de comenzar con este tutorial, aclaremos un punto bien importante, y es que para poder jugar esta versión de Twilight Princess, tienes que usar tu propio ROM de GameCube. No va a poderse utilizar por ahora la versión de Wii, así que asegúrate de tener un ROM para GameCube. Como puedes ver aquí, puedes utilizar muchos formatos de este juego, así que ten eso en consideración antes de continuar con este tutorial. El otro detalle importante es el proceso de instalación, y es que aunque sin duda alguna puedes utilizar métodos gratuitos y aquellos sin computadora que tengo aquí en el canal, debes recordar que estos son muy inestables. Mi recomendación es que utilices SideStore o AllStore, o que compres un certificado para que este proceso sea mucho más fácil. Ahora bien, este proceso de instalación es el mismo que estarás viendo en los tutoriales que te estaré dejando acá abajo en la descripción del video, en el cual estaremos instalando un archivo .ipa en nuestro dispositivo. Luego de esa aclaración, pasemos ahora finalmente al tutorial de cómo poder instalar esta versión de Twilight Princess tanto en tu iPhone como en tu iPad. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en mi comunidad de Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo si es que tienes alguna duda o problema. Lo primero que estaremos haciendo sería descargar el archivo .ipa de Dusk, esta versión que nos permite tener el juego de Twilight Princess en nuestros dispositivos móviles, y estaremos yendo a este enlace que te estaré dejando en la descripción del video, y estaremos bajando prácticamente hasta el final, donde estarás viendo los lanzamientos, y aquí vas a poder encontrar todas las otras versiones donde también está disponible esta versión, como ejemplo Android, Linux, macOS, etcétera. Pero en nuestro caso estaremos descargando la versión para iOS, así que haz clic ahí en esa parte de ese archivo .ipa. En esta parte del video te estaré enseñando cómo lo puedes instalar en este iPhone 15 que tiene iOS 18, pero sin ningún problema vas a poder utilizarlo en iOS 26, como te estaré mostrando luego. La próxima parte del tutorial sería cómo puedes pasarte el archivo del juego a tu dispositivo, y aquí puedes ver que estoy utilizando una versión del juego con el archivo .siso. Acá abajo te estaré dejando enlaces de cómo puedes extraer tu juego de tu Nintendo GameCube para que te lo puedas pasar a tu computadora y luego a tu iPhone o tu iPad. Aquí puedes hacer varias cosas. Si tienes una Mac, te lo pasas por AirDrop a tu dispositivo, o por ejemplo por cable, o lo subes a la nube. El punto es que hagas llegar este archivo directamente a tu teléfono o a tu tableta para poder continuar con este tutorial. Una vez entonces ya tengas el juego en tu dispositivo, como también el archivo .ipa descargado, lo primero que tenemos que hacer sería activar el modo desarrollador para poder instalar el juego, ya sea utilizando AllStore o SideStore, o si entonces vas a utilizar otro servicio, pues asegúrate también de activar esto. Para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de configuración, bajamos a privacidad y seguridad, y estaremos bajando prácticamente hasta el final, donde estarás encontrando la parte de modo desarrollador. Si lo tienes activado, pues ya puedes brincar esta parte, y si no, pues lo activas, tu teléfono se estará reiniciando, activa los permisos, y seguimos entonces con este tutorial. En mi caso, para poder instalar el archivo .ipa estaré utilizando AllStore, así que si utilizas AllStore, asegúrate de conectarte a tu computadora, ya sea por cable o por Wi-Fi. Si utilizas SideStore, que es la versión que te recomiendo, pues simplemente activas el VPN. Acá abajo te dejo tutoriales de todo esto, y entonces vamos aquí a tocar el botoncito de arriba de más para poder entonces instalar el archivo .ipa. Asegúrate de navegar en la carpeta donde descargaste ese archivo, y luego entonces pues ya simplemente tienes que esperar un poco en lo que se instala esa aplicación. Como puedes ver, luego de varios segundos ya el juego está aquí instalado. Vamos a poder verlo aquí también en la pantalla de inicio. Así que entonces pasemos ahora a la próxima parte del tutorial, donde te estaré diciendo cómo puedes configurar el juego. Para poder configurarlo, vamos primero a abrir el juego, y nos estará llevando directamente aquí a la interfaz principal, donde estarás viendo toda la información. Aquí voy entonces a buscar el archivo del juego, que sería entonces pues vas a tener que navegar a
donde sea que lo pusiste. En mi caso, para poder hacerlo un poquito más fácil, lo moví a la carpeta de Delta. Vamos aquí a tocar el juego y puedes ver que estará como compilando toda esta información y aquí te estará preguntando qué tipo de juego quieres entonces tener en esta aplicación. Por ejemplo, puedes activar la versión 2 que te da pues todas las mejoras de gráficas, como también los trucos que te estará hablando luego, o entonces escoger la versión clásica, que sería como si lo estuvieses jugando en tu GameCube. Así que obviamente mi recomendación sería que utilices la versión de 2, que te estará dando todas las mejoras que te he mencionado y que estarás viendo prontamente. Lo otro que también tendrás que hacer sería conectar un control a tu iPhone o a tu iPad. Puedes utilizar alternativas con cable o con puerto USB tipo C, como este de GameSeek, que es bastante bueno, pero en mi caso estoy utilizando mi M-Con, que para mí yo creo que es la mejor alternativa de controles móviles, ya que es súper versátil. Como puedes ver, aquí tengo todos los botoncitos y también funciona por Bluetooth, se estará conectando en breve. Y entonces una vez entonces ya tengas el control conectado, pues ya vas a poder jugar. Puedes ver que hasta te muestra la batería, así que sin duda alguna esta versión de juego es muy increíble. Pero vamos ahora a poder enseñarte algunas de las configuraciones que tienes que hacer para poder sacarle el máximo a esta versión. Lo primero que te recomendaría sería la parte de configuración, y entonces comenzar aquí a jugar con la parte de la configuración para que puedas tener más control de cómo es que funciona el juego. También puedes cambiar la resolución, obviamente entre más le pongas pues más, ¿verdad?, va a ser más demandante el juego. Obviamente si tienes un equipo moderno pues lo puedes poner bastante, ¿verdad?, mayor resolución. Yo lo puse aquí en 2X, aunque lo puedes llevar hasta un máximo de 4X si quieres más. Obviamente en mi iPhone Air aquí con con la versión 2 veces de resolución ya está yendo directamente a 70 a 120 cuadros por segundo, así que sin duda alguna esto es más que suficiente para mi dispositivo. También puedes cambiar cómo sería el bloom, que serían unos efectos en el juego. Una vez más aquí te recomendaría que juegues para que tengas más, ¿verdad?, más detalles de qué exactamente quieres ver en el juego. Obviamente yo te recomendaría que desbloquees los FPS para que vaya al máximo. Puede ir hasta 120 FPS aquí en mi iPhone Air para que tengan más control. En la parte de input es donde estarás entonces cambiando los botones para que pues obviamente pues funcione mejor para ti. Puedes cambiar, por ejemplo, quiero que cierto botón haga tal cosa para que tengan más control. Quiero que la A sea, por ejemplo, la B. Una vez más aquí puedes controlar como tú quieras. Vamos a volverlo a hablar la versión tradicional. Y algo que puedes hacer sería también activar la parte de la que vibre el control, si tu control tiene esa parte. También inclusive tiene la función de gyro para que puedas apuntar moviendo el control. Creo que esto no tiene esta función, pero si por ejemplo conectas un control de PlayStation 5 o de Nintendo Switch, vas a poder disfrutar de esa función. Otra cosa que puedes cambiar aquí en el juego sería yendo a la parte de gameplay, y es que como es una versión moderna del juego, pues podemos hacer varios cambios para que el juego sea un poquito mejor. Puedes incluso cambiar para que tengas una billetera más grande, que puedas cargar más rupías, que puedas, por ejemplo, brincar esos videitos que coges un rupí, que es bastante, ¿verdad?, te puede molestar bastante. Poder hacer caminar más rápido, poder que se autograve, eso es bastante bueno. Que se pueda, por ejemplo, activar la B para poder brincar el texto, para que no te moleste y que puedas comenzar a jugar rápidamente. Que por ejemplo no te puedas caer cuando estás subiendo. Puedes inclusive como activar diferentes atajos para poder activar la canción del sol, para poder cambiar entre el día y noche. También convertirte en el lobo más rápido apretando estas dos teclas. Así que sin duda alguna puedes utilizar varias funciones increíbles. Puedes también activar como trucos si por ejemplo quieres corazones infinitos para no perder, o infinitas flechas, etcétera. Puedes aquí tener un sinnúmero de trucos para poder cambiar o mejorar la experiencia del juego. Y también puedes aquí cambiar la interfaz para que no tengas ninguna notificación. En la parte de la configuración vamos ahora a comenzar a jugar para poder mostrarte. Puedes entonces tocar con 3 dedos para poder tener acceso a este menú, aunque también pues ya activando la parte de los controles, dependiendo si el control tiene esa alternativa o no, pues vas a poder disfrutar de esa interfaz. Vamos aquí a comenzar a jugar para poder mostrarte un poco de gameplay. Como puedes ver aquí en mi iPhone Air, puedo brincar el texto como te estaba mencionando para hacer mucho más rápido y comenzar a jugar apretando el botón de B, y realmente es algo increíble. Puedes jugar este juego a 120 FPS, es totalmente bello. Y aquí puedo, entonces aquí tengo la flecha. Creo que, verá, como mencioné, no tengo esa función de poder tener el gyro, pero si tienes un control que tenga esa alternativa, pues vas a poder disfrutar de ella. Aquí estoy utilizando la espada y me puedo mover aquí sin ningún problema, y realmente es bastante bello poder tener esta experiencia a 120 FPS con una calidad hermosa del juego. Así que sin duda alguna esta gente ha hecho un trabajo muy bueno de llevar la experiencia de Twilight Princess al iPhone, también, ¿verdad?, al iPad, a Android, realmente a todas las plataformas, para que podamos disfrutar de este juego de una manera un poco más moderna, con unos gráficos muy bonitos y una experiencia de juego, ¿verdad?, muy buena. Así que estoy loco por comenzar a jugar un poquito más este juego y disfrutarlo en mi iPhone, ahora que puede ser mucho más fácil la instalación y también la experiencia de juego. Y bueno, con ese último detalle te he enseñado
viendo cómo puedes disfrutar del juego de Twilight Princess directamente en tu iPhone o en tu iPad. Realmente la experiencia es increíble, así que estoy loco por seguir jugando un poquito más. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este método, y si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar aquí, aunque también te invito a que me sigas en Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.